Buenos días, muchas gracias por su presencia. Por favor, aguarden en cuanto comenzamos, ¿vale? Listo, Luis, listo, gracias. Más algunos minutos y comenzamos. Mientras tanto, ¿me pueden decir desde dónde se conectan?
Buenas tardes, ¿me escuchan? Leticia desde Venezuela, Juan desde Perú, Diego desde Uruguay, ¿correcto? ¿Me escuchan perfectamente? Yo no la estoy escuchando. Sí, se te escucha. Ah, qué bien. Escucha bien. Sí, lo estamos escuchando. Muy bien. Muy bien, Ahora sí. ahora sí. Permítame. Ok. Ok. Les voy a compartir mi pantalla. Bueno, muchas gracias por su presencia. Para mí es un honor compartir con profesionales tan especiales, calificados, interesados en crecer profesionalmente. Entonces, es una responsabilidad también de compartir con ustedes insights y apreciaciones que con seguridad van a ser de aplicación inmediata y muy valiosos. Al final tenemos unas invitaciones que esperemos que sean muy útiles y las aprovechen. Ok. ¿Están todos visualizando mi pantalla? Los veo en el chat. ¿Se escucha bien? Diego, Álvaro de Cali. Digo, Luis Fernando de Cali. Álvaro también es de Cali. Muy bien. Esta presentación será transmitida en Facebook y en YouTube. Un segundo. Y comenzamos nuestra transmisión. Solo un segundo. Es que hago una transmisión de Zoom para otros medios, entonces todavía estoy patinando. Muchas gracias.
Bien, ahora sí, vamos todos online. Live streaming. Estamos live en Facebook y YouTube. Y ustedes que tienen el privilegio de estar vía Zoom, ustedes van a poder participar activamente con preguntas, respuestas. Les pido que me respondan las preguntas retóricas que voy a hacer y al final haremos una sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? ¿Todos me copian, me escuchan? ¿Sí? Perfecto, Luis. Gracias, Juan. Juan Segarra desde Perú. Muy bien. Muy bien, como les comenté, tenemos al profesor Declan y Miles que nos van a acompañar con las preguntas y respuestas al final. Las preguntas pueden hacer en español, nosotros traducimos, o si quieren hacerlas directamente en inglés. Ok. Esta conferencia hace parte del Agile 20 Reflect Festival, que homenajea los 20 años del Manifiesto Ágil. ¿Todos conocen el Manifiesto Ágil? Pueden responder por el chat o por aquí mismo, ¿vale? O por voz también. Bueno, usted sabe que así como en algunas épocas tenemos modelos de programación, modelos de gestión, en una época estaba de moda el enfoque en la eficiencia, en la mejoría continua. Después vinieron otros enfoques y en software antiguamente era programación estructurada, después programación orientada a objetos. Y cuando surge el manifiesto ágil, es una forma, refleja el zeitgeist de la época, el mantra de la época, que era responder más rápidamente a las necesidades del mercado. Entonces, en lugar de pasar mucho tiempo desarrollando software, el manifiesto ágil define los principios para responder valor más rápido. Y eso es el mantra de la época. Y eso se convirtió, salió no solamente el desarrollo de software, una necesidad de las organizaciones. Y hoy en día todos sabemos el mantra, el nombre del juego es agilidad organizacional. ¿Están de acuerdo? Y todo comenzó, eso es el manifiesto ágil, digamos que es un síntoma del el espíritu de la época que se arrastra hasta ahora, que es el enfoque en la agilidad. ¿Pero por qué eso? Porque vivimos en un mundo cada vez más volátil, más incierto, más complejo, más ambiguo, mundo VUCA. Entonces tenemos el surgimiento muy rápido de tecnologías que disrumpen mercados. Un ejemplo son los medios de pago. Ya no se necesitan las maquinitas. Ahora ya se pueden hacer pagos con código QR. Incluso la propia tarjeta de crédito no se usa más. No se necesita más. La propia moneda tiene tendencia a desaparecer ahora con el Bitcoin, blockchain y monedas digitales. Y eso impacta empresas y organizaciones enteras, mercados enteros. Pero no solo eso, también vivimos una época donde aumenta la conciencia ecológica y eso lleva a nuevos padrones de consumo. Entonces, por ejemplo, los alimentos industrializados que eran objeto de deseo en una época, ahora son los villanos, porque ahora buscamos una alimentación más orgánica, más saludable. Lo mismo con los combustibles, buscamos algo que sea más ecológico. Los empaques, el plástico que era el objeto de deseo de una época ahora es el villano, porque buscamos materiales que no el planeta y nuestro ecosistema.
Lo mismo con los combustibles, que ya se habla del fin de los combustibles, del uso de combustibles. Escuderías de Fórmula 1 que dice que ya van a parar de usar gasolina, en fin. Eso crea nuevas demandas, nuevos comportamientos que impactan industrias enteras. Pero también tenemos guerras comerciales y pandemias que interrumpen cadenas de abastecimiento. Y es por eso, desde la época en que la tecnología comienza a mudar muy rápido, en que cambian nuestros valores y esta complejidad del mundo moderno, las pandemias, las guerras comerciales, obligan a organizaciones a responder más rápido. Y la agilidad es simplemente eso, la capacidad de responder más rápido. Pero ¿cómo están las organizaciones respondiendo a los cambios? Tenemos una empresa disruptiva que es Airbnb, que impactó el negocio tradicional de la hotelería, pero que fue afectada con la pandemia. Y tenemos aquí a Brian Chesky, fundador de Airbnb, que dice que el trabajo de 12 años se perdió en 6 meses por la pandemia. Y ustedes saben que pandemia no es algo que usted coloca en un business plan, en una planeación estratégica. Muy difícil prever esas cosas. Suceden y las organizaciones tienen que adaptarse de alguna forma. Y en eso estamos todos en este momento, corriendo y cómo nos adaptamos a estos cambios rápidamente. Pero esa pandemia también trajo oportunidades. Y una oportunidad que una empresa como Microsoft, una empresa que es tecnológica, que es innovadora, que es disruptiva, que tiene poder comercial, poder tecnológico, tiene mejores talentos, no logró aprovechar la oportunidad de la pandemia. Los números nos muestran aquí que antes de la pandemia tenía Skype, la Microsoft, tenía 23 millones de usuarios. Ahora en la pandemia tiene 40 millones. En cambio, Zoom pasa de 10 millones de usuarios a 200 millones de usuarios. ¿Por qué una empresa de ese porte no logró aprovechar esta oportunidad? Esto es para ilustrar para ustedes la complejidad que está involucrada en la agilidad. ¿Ok? La agilidad es tan compleja que las iniciativas de transformación fallan en un 70%. ¿Por qué creen ustedes que fallan en un 70%? Permítanme, les lanzo aquí una encuesta. Academia encuesta. Me disculpen los que están en el waiting room, que apenas los aproveché. Muy bien. Entonces les voy a colocar una encuesta, por favor. Respondan en su aplicativo, en su opinión. Para aumentar la agilidad de las organizaciones, y estamos en un mundo VUCA, ¿qué creen ustedes que le hacen la mayoría de las organizaciones? Promover metodologías ágiles, implementar nuevas tecnologías, promover cambios culturales o primero mapear la agilidad actual versus deseada, hacer un gap. Entonces vemos aquí que la mayoría dice que promover cambios culturales, espera ahí que está dinámica. Muy bien. Con 61% de los votos tenemos que promover cambios culturales. Sería la prioridad. ¿Están visualizando los resultados? La mayoría, la mitad dijo que promover cambios culturales y 25% metodologías ágiles y 25% nuevas tecnologías. Y realmente cuando vemos las organizaciones tratando de
ser más ágiles, lo que vemos es que unos están implementando metodologías, squads, tribus, coach, por aquí, por encima y por abajo. Otros están buscando tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, IoT. Y otros, minoría, promueven cambios culturales. Pero hoy les voy a hacer una invitación un poco diferente. Veamos lo que nos resultados de la encuesta que hicimos online por el LinkedIn. También la mayoría dijo que era importante promover un cambio cultural. Eso muestra un poco de madurez y de experiencia en este tipo de transformaciones. Muchas empresas se equivocan al promover tecnologías por sí o nuevos procesos por sí. Ya vamos a ver por qué. ¿Ok? Les voy a mencionar el caso muy típico de la transformación digital. Tenemos que volvernos más ágiles, transformarnos, porque las tecnologías, porque el mundo busca, y ahí las organizaciones inician procesos de transformación. Imagínense ustedes aquel tipo de organizaciones gigantes que tienen aquellos sistemas de atendimiento al público donde usted para reclamar tiene que hacer una fila de horas y todo el mundo estresado, los funcionarios estresados, clientes estresados, en fin. Hay estas organizaciones como en procesos de transformación digital. Implementan tecnologías, lo último en tecnología para atender mejor al cliente. Y lo único que logran es que el cliente se puede frustrar, irritar con esta organización desde el confort de su casa usando solamente los celulares. ¿Tiene en la mente alguna organización de ese tipo? ¿Conocen alguna organización así? Muy bien, sí lo conocemos. En estos casos, cuando sucede eso, que la organización implementa nuevas tecnologías, los resultados no mejoran, la experiencia del cliente no mejora, los resultados no aparecen, acostumbramos mencionar aquella metáfora de pavimentar el camino de las vacas, que es cuando se aplica esta metáfora, cuando simplemente se automatizan viejos procesos, o se automatiza una vieja cultura, nuevas tecnologías, pero la misma mentalidad de descaso con el cliente. ¿Les viene alguna cabeza? No sé, por un banco, una operadora de telecom. Creo que todos tenemos alguna historia de horror con este tipo de organizaciones. ¿Estamos de acuerdo? Por supuesto. Gracias, Juan. Entonces, perciban que es un poco más complejo. No es cuestión de implementar tecnologías para lograr una agilidad. Para comenzar, la complejidad involucrada. Para alcanzar la agilidad organizacional, les voy a mostrar esta idea, aquí, este mapa aquí, que dice, ¿cuáles son los drivers originadores del cambio? Puede ser una nueva tecnología, desaparecieron las máquinas de pago, y ahora. O un cambio en el mercado, desapareció un intermediario, se interrumpió una cadena de abastecimiento, o simplemente porque nos estamos quedando atrás de la competencia. ¿Dónde se puede intervenir en una organización? Podemos intervenir personas, procesos, sistemas, materiales, máquinas, etc. Lo que va a definir con qué eficiencia vamos a responder a los cambios va a depender de nuestra capacidad de innovar, nuestra agilidad de responder rápido y responder de forma acertada. No sirve de nada responder de la forma equivocada. Y la colaboración. Entonces son diferentes aspectos que tenemos que considerar. No es solamente uno. ¿Qué sucede cuando consideramos solamente uno de los aspectos? Pues ahí es donde vemos aquellas organizaciones que implementan metodologías pero no tienen resultados. Y ahí me llega un cliente a pedirme una propuesta diciéndome, tengo una cantidad de tribus, una cantidad de squads, coach, para arriba y para abajo, pero los resultados no mejoraron para nada. En esos casos, aquí si existen, qué es lo que está impidiendo? Falta de colaboración, la cultura, en fin. Un poco más complejo, simplemente implementar una estructura organizacional y procesos.
Grandes empresas han fallado en implementación en el proceso de transformación de aumentar su agilidad. Ford, por ejemplo, creó una unidad y todos esos esfuerzos que era completamente desconectada del resto de la empresa. Es muy fácil entender. Una grande organización dice, no, vamos a responder, entonces queremos una unidad de transformación digital o etcétera. Y se queda completo, un mundo aparte. O Procter Gamble invirtió en su iniciativa, pero en cuanto estaba gastando dinero, recursos y mucho tiempo, los competidores no se quedaron atrás y tomaron otro rumbo. Cuando ellos percibieron, habían perdido mucho tiempo y dinero en cuanto a la competencia estaba andando. ¿Hace sentido? De no solamente mirar para adentro, también tienen que mirar para afuera. O General Electric, que creó una unidad muy robusta de IoT y una filosofía, pero al final era solo tamaño y poca calidad. Otro caso muy común que vemos es organizaciones copiando los espacios. Pufis, columpios, toboganes, pero lo hacen porque están de moda y no para haciendo un diagnóstico, identificando cuáles son los aspectos de la cultura que van a ser promovidos con esos cambios en el espacio físico. ¿Perciben la complejidad de la agilidad? Muy bien. Vamos a explicar un poco más esa complejidad. Entonces, la agilidad, simplemente la capacidad de cambiar para responder al mercado y los factores externos. Y es muy fácil de entender, pero es difícil de alcanzar porque las organizaciones son complejas. Las organizaciones son sistemas llenos de inters. ¿Cuáles son los inters? Son interrelacionadas, interconectadas, interoperables. Entonces, personas, sistemas, procesos no son aislados, están interconectados. Y una metáfora que yo uso con mis alumnos del curso de certificación en Change Management, les gusta mucho y es muy ilustrativa, es entender las organizaciones como un ecosistema. Y para ilustrar esa metáfora les cuento la historia del parque de Yellowstone, que es un parque que estaba quedando seco y necesitaban reforestar. Y para eso introdujeron los lobos. Y los lobos hicieron con que no solamente se reforestara, sino que también se cambió el curso de los ríos. ¿Ustedes conocen esa historia? Entonces, para ilustrar la complejidad de los sistemas, perciban, los lobos desplazaron los alces quedaron restritos a una región. Como los alces no estaban, pues eso permitió que la grama creciera, el césped creció, el césped atrajo roedores, aves, águilas, y entre los roedores que volvieron fue los castores. Y los castores hacen aquellos canales, aquellas represas, y eso hizo cambiar el curso de los ríos. Entonces perciben la complejidad de factores en un ecosistema. Y una organización también es un ecosistema con varios elementos interrelacionados, interconectados, interoperables. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Los escucho, los leo por el chat. Correcto, Luis. Ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Recién. Ahora sí. Ahora sí. Por eso es que es importante el feedback. Muy bien. Entonces les contaba que cuando vemos, voy a volver aquí. La importancia de entender que las organizaciones son complejas, que existen diferentes factores que nos van a llevar a definir la agilidad. Entonces, tenemos las empresas que actúan en uno de los componentes y se olvidan de los otros. Y por eso es que tenemos por eso es que tenemos tasas de mortalidad tan altas en los procesos de transformación.
Entonces, estamos de acuerdo que las organizaciones son complejas. Son sistemas interrelacionados, ¿correcto? Y cuando quieran explicar la complejidad, lembren de la historia de Yellowstone. Un ecosistema, una organización es un ecosistema. Y ella, por dentro de un ecosistema, más ella también está inserida en otro ecosistema que es el mercado, y mercado global. Muy bien. El profesor Miles Sweeney, que está aquí presente, identificó que en ese ecosistema, aquellos sistemas que definen el desempeño de la organización no son sistemas infinitos. Existen 15 dinámicas que definen el desempeño de la organización. Y esas dinámicas, cada una de ellas tiene un grado de madurez. Y se puede medir el grado de madurez de cada una de ellas. Entonces podemos tener organizaciones que están desde el nivel catastrófico, un crash, porque están demasiado inmaduras en la mayoría de las dinámicas. Hay unas que se dedican, enfocan a la productividad, pero descuidan las dinámicas humanas o las dinámicas de estrategia y de gestión. Otras que conforme evolucionan se vuelven burocráticas, son operacionales y se quedan en un conforto, en un nivel de confort operacional. Las cosas están funcionando, los procesos se hacen ciegamente solo por cumplir. Y en cambio hay otras que realmente aprovechan sus procesos para mantenerse en la frente y con el liderazgo. Entonces estas dinámicas de ese ecosistema dentro de una organización va a definir el desempeño de esa organización. Es por eso que podemos medir el grado de agilidad de una organización. Este modelo que nos dice que hay 15 dinámicas que definen el modelo organizacional, una teoría científica, y el autor, el profesor Miles, que nos acompaña. Además de esas 15 dinámicas, cada dinámica tiene un bloque, un aspecto, unos componentes. Son 87. Todos ellos se pueden medir. Entonces, cuando hablamos de cultura, es simplemente un aspecto, un componente dentro de una dinámica. Si nosotros vamos a promover un cambio cultural para tornarnos más ágiles, nos va a pasar lo mismo que implementar tecnología o nuevos procesos. Va a quedar faltando algo. Entonces, por eso es que tenemos que mirar el todo. Muy bien. En el caso de la agilidad, podemos ver la agilidad. La agilidad es la capacidad de la organización de los cambios, en todo. Pero podemos hacer una evaluación inicial más rápida que se refiere a la capacidad de la organización de superar su resistencia y mejorar su performance. Esa agilidad nos va a indicar si ella está en el nivel más básico de inicio, es un elefantico lento, o es un tigre que ya está en el nivel 7, que es ágil y es proactivo y se adapta rápido. O si por el contrario, es como la mayoría de organizaciones, que son como muchas organizaciones, no es que la mayoría, muchas organizaciones que son tigres disfrazados, digo, elefantes disfrazados de tigres. Son aquellas operaciones que dicen que están haciendo ágiles, que tienen procesos, que tienen toboganes y paredes de colores, pero los resultados no comprueban eso, que son ágiles. ¿Ok? Y para evaluar esa agilidad, no necesitamos evaluar las 15, podemos priorizar 6 dinámicas que nos dicen si la organización realmente tiene capacidad de salir, superar su inercia, su resistencia y mejorar su agilidad. Para comenzar. Muy bien. Dependiendo de esa evaluación, podemos definir si, a partir de esa evaluación podemos definir un foco de acción. Entonces, muy importante, antes de comenzar un proceso de transformación, buscando, por ejemplo, agilidad, tenemos que entender cuáles son las capacidades actuales y cuáles son las deseadas. Parece obvio, pero la mayoría, creo que todos somos testigos de que la gente siempre piensa en a dónde quiere llegar con una idea difusa de lo que quiere llegar y nunca miren dónde está. Y es por eso que surgen las frustraciones en el medio del camino. Entonces es importante evaluar cuál es la capacidad, la madurez de las capacidades que tenemos ahora y cuáles son las que queremos. ¿Hace sentido para ustedes? De acuerdo con investigaciones, nos dicen esa madurez de la capacidad también cómo
no solamente el desempeño, sino también la rentabilidad. Se dice que el 51% de las organizaciones ya están los niveles 1 al 3, que son el crash y hasta el confortable, crítico y confortable. Y eso son aquellas organizaciones que tienen aquellas o estructuras, la cultura que o es autoritaria, donde se hace lo que dice el jefe, o por el contrario, que son sociales, son muy club de amigos, pero no tienen resultados. Y esas organizaciones son, la evaluación financiera muestra que están subvalorizadas. Si se van a vender, van a ser vendidas por menos del valor, por menos de lo que ellas valen. Pero 27% están en la categoría burocráticas, que son el nivel 4 operacional, que tienen los procesos, siguen, tienen las metodologías ágiles en el lugar y implementados, colores, puffis, etcétera, pero no hay una mejoría en los resultados. Y en la cultura burocrática. Y los rendimientos de estas organizaciones pues son la media del mercado. Y tenemos un 22% que son ágiles, que están en el nivel 5 a 7, competitivo, que son diferenciados, que son líderes. Y estas sí tienen una cultura innovadora enfocada en el consumidor y su evaluación de sus resultados financieros pues son superiores a la media. Ellas son valorizadas, serían compradas por un valor mayor de lo que ellas valen. Muy bien. ¿Ha sentido para ustedes? Entonces es importante que antes de iniciar un proceso de transformación, de cambio y transformación, buscando una agilidad o ser más ágiles o ser más innovadores, cualquiera que sea el resultado, o responder más al mercado porque estamos desconectados y el mercado está cambiando muy rápido, primero tenemos que hacer una evaluación de la madurez de nuestras capacidades. A partir de esa evaluación, definir un objetivo realista y tomar las acciones. Y en esa implementación de acciones donde entra a valer la gestión del cambio, las técnicas de gestión del cambio. Esto aquí es un diagnóstico inicial. Entonces, que me conocen, mis conferencias, mis cursos en gestión del cambio, van a decir, pero ¿y esto? ¿Es nuevo? Sí, es nuevo porque esto es para definir las prioridades de lo que vamos a implementar con la gestión del cambio. ¿Vale? Entonces, ok, se hace una evaluación de las capacidades y eso va a definir nuestro plan de acción. Ok, solo que tenemos que prestar atención a lo siguiente. Digamos que nuestro foco de acción está en querer llegar a un nivel competitivo y queremos ir más lejos, queremos ir para 7, pero si vemos que la organización realmente está en el nivel 2. Entonces, ¿será que tenemos que mover el nivel 2, caminar a partir del nivel 2 hasta el nivel? No. Uno de los resultados de la investigación del profesor Miles dice que no puede ir del 5 y ir para el 2. Tiene que comenzar desde el 1. Tiene que verificar que todas las capacidades estén realmente desarrollar la madurez en todas las capacidades. Y ahí sí, cuando estén todos en el 2, ahí sí todo el mundo va para el 5. Eso es medio que regla el principio de Ana Karenina de la gestión, que dice que si algo falla en un lado, el todo va a fallar, porque esa parte pequeñina que está fallando, ese elemento que está fallando va a impactar al otro. Y aquí en las organizaciones funciona lo mismo. ¿Conocían ese principio de Ana Karenina? Bueno, aquí se aplica. Entonces tenemos que realmente comenzar desde cero, desde el nivel más bajo y verificar que todas las capacidades estén madureciendo. No podemos tratar de amadurecer una capacidad solamente. ¿Ok? ¿Hace sentido para ustedes? Muy bien. Tenemos entonces, digamos que después de un diagnóstico, vamos a priorizar la resistencia. Dentro de tantos enfoques y prioridades de acción, podemos decir, no, vamos a tratar la resistencia a esta organización, la resistencia a cambiar o a responder al mercado. Y aquí en la resistencia tenemos dos enfoques, el enfoque individual y el enfoque organizacional. En el individual podemos
tenemos la dinámica de la emoción, de cómo está la moral. ¿Será que una organización rápido si está todo el mundo con miedo de perder el empleo? O como un cliente que me buscó porque sus vendedores estaban desanimados porque hacía 2 años no conseguía resultados y la moral estaba en el piso. O la conexión que se refiere a cómo se toman decisiones, cómo son las comunicaciones y todo ese proceso. Y el liderazgo, cómo que el liderazgo está conduciendo a los individuos y con las recompensas de sus individuos, materiales y inmateriales. Y a nivel organizacional, ¿cuál es el mindset que está siendo promovido? ¿Cuál es la cultura organizacional? Cultura vertical que critica a todo el mundo, el que dice promueve una idea diferente es criticado, o al contrario, una estructura horizontal donde todos pueden colaborar y compartir y comunicarse abiertamente, tolera los errores o no. El ambiente físico también refleja, moldea la cultura y otros aspectos de desempeño. La estrategia y la gestión, ¿será que ellos están implementando las acciones, están de ojo en el mercado, en el cliente, o simplemente están siguiendo prácticas y las viejas prácticas nunca van para el cliente? Entonces, estos son los enfoques que habría que abordar para comenzar a mejorar la resistencia y la capacidad pues, de la organización, movilizarse. ¿Cómo se hacen estos diagnósticos? Es muy simple, una herramienta online que hace una pregunta, dependiendo del nivel de profundidad, podemos el nivel sensor, que es una pregunta para toda la organización o para miembros destacados de la organización, seleccionados, un nivel un poco más profundo, donde se hace la encuesta, una pregunta para cada una de las 15 dinámicas, o un diagnóstico un poco más profundo, donde se abordan los 87 bloques constructores, o un proceso un poco más profundo con especialistas. Esto se puede hacer online y ya les voy a pasar el link. Entonces, muy importante. Primero se hace una evaluación, es una encuesta online, pues, le va a dar una idea de dónde están sus competencias, la madurez de sus capacidades. Muy bien. Entonces, aquello que comenzó con el manifiesto ágil para promover una nueva forma de trabajar, de responder más rápido a las demandas, de entregar productos más rápidamente, entregar valor más rápido, pues se creó un movimiento de prácticas ágiles que dura hasta ahora. Y muchas organizaciones confunden implementar prácticas ágiles con conseguir agilidad organizacional. Entonces, ¿cómo queda eso? Las prácticas ágiles ayudan, sí, a equipos e individuos en su proceso de agilidad organizacional. Pero como vimos, las organizaciones son complejas, son sistemas con muchos elementos interrelacionados, interdependientes, interconectados. Una metodología, tecnología, un nuevo proceso no logra aumentar la madurez de la agilidad. ¿Claro para ustedes hasta ahora? Entonces, mi invitación son dos invitaciones. Uno, que conozcan más sobre este modelo de capacidades organizacionales, de madurez de capacidades organizacionales, y a partir de ese diagnóstico que ustedes lo pueden hacer online y pueden testar gratuitamente por un mes, pueden testar su organización y hacer un diagnóstico. Y a partir de ese diagnóstico ustedes van a tener, mapear los planos de acción. Y los planos de acción, ustedes van a necesitar de habilidades y competencias en gestión del cambio. Y para eso yo les recomiendo, yo trabajo con la APMG, yo soy entrenador de la APMG y por eso promuevo el curso de certificación Change Management, porque es el curso más profundo del mercado. Gratuitamente ustedes pueden entrar a la página del curso y visitar el webinar gratuito Liderando el lado humano de la transformación digital, donde hablábamos más específicamente de la transformación digital. Y ese es un webinar que ha sido muy bien calificado en la comunidad de gestión de proyectos, nota 4.5 sobre 5. Entonces ha sido muy bien evaluado por más de 10.000 profesionales alrededor del mundo. Entonces, los invito a, sin compromiso, asistan a la grabación de ese webinar en español. Está disponible en español, inglés y portugués. Muy bien.
Estamos ahora entonces disponibles para preguntas y respuestas y los escuchamos. ¿Está todo muy claro? El doctor Mais es el creador de esta teoría. Es una teoría científica, fueron años de investigación. Entonces, estas herramientas, estos conceptos que les acabo de presentar tienen soporte científico con papers publicados que ustedes pueden buscar, pues están disponibles aquí en el site cmf.org. Ya les paso la dirección. Y entonces, lo importante y la principal moraleja de esta sesión es: usemos herramientas con soporte científico para hacer el diagnóstico de las capacidades y a partir de ese diagnóstico sí obtener definir un plano de acción, ¿vale? No estoy logrando ver las preguntas. Diego, Juan, Patricia, ¿qué les pareció? Hola Luis, ¿qué tal? Sí, justo les hacía una pregunta. ¿Cómo podemos abordar en toda esta temática el tema de datos, ¿no?, dentro de las organizaciones? Si tienen alguna experiencia quizás en el tema. Gracias. Realmente, porque datos está dentro de de aquellas dimensiones. Ah, muy bien. Aquí tengo una pregunta de Cristian. No la había visto. Logré ver aquí las preguntas. Muy bien. Entonces vamos a volver a cuando vimos allá dentro de las organizaciones. Nosotros tenemos también dentro de nuestras capacidades. No solamente tenemos personas, sistemas y procesos, también tenemos herramientas. Y como lo dice Juan, tenemos organizaciones en donde llegamos que 75% de la información está en Excel. Y son organizaciones que tienen 2 millones de clientes. Entonces ahí tenemos un problema de materiales, de operaciones. Pero también tenemos que ese mismo problema de físico, de tecnológico, de herramientas, de prácticas y de herramientas, también tiene un problema, es decir, tiene que resolverse con nuevas herramientas y nuevas prácticas, pero también con nuevos comportamientos. Una experiencia con el gobierno de Colombia nos mostró que además de implementar las nuevas tecnologías de, para, de data mart, de gestión de datos, de política de datos, de gobernanza de datos, también fue necesario crear una cultura del dato para que los funcionarios entiendan que la información que ellos reciben tiene un ciclo de vida, es importante, ya va a ser compartida por otras áreas. Entonces tienen que crear esa conciencia que es ese dato. Eso en ese plano de materiales, de prácticas y de procesos. Eso digamos que es eh, una condición así de física que le va a permitir que si no la resuelve la organización no lo va a superar, no va a poder. Por eso es que dentro de las 15 dinámicas tiene unas que se refieren a las capacidades operacionales. ¿Ok?
Creo que había una pregunta de Cristian por aquí. Sí, Martín nos pregunta si la estrategia debe ser acompañar un cambio cultural. Sí, por experiencia yo les digo, yo comencé con tecnología, ahora trabajo con transformaciones organizacionales y de ecosistemas. Sí, tenemos que abordar los cambios de nuevas formas de trabajar, aprovechar, adoptar tecnologías para cambiar la forma de trabajar y entregar mayor valor, y eso implica también un cambio cultural. Pero como vimos, esos tres hay que trabajarlos en contexto, porque se ve una empresa, ¿será que no tiene una empresa como Microsoft, no tiene un nivel de cultura avanzado? Y aún así perdió oportunidades. O Ford, o GE, son empresas que tienen una buena cultura, son culturas innovadoras. Es importante tener el cambio cultural, sí, pero también tenemos que diagnosticar para ver qué otros aspectos tenemos que cambiar. Entonces, por ejemplo, el foco en el cliente, la capacidad de innovación. Innovación implica capacidad de disposición a aprender, en fin. Oh, muy bien. Tenemos aquí Cristian tiene una pregunta muy interesante de que los equipos ágiles no se conviertan en el nuevo yeso. Precisamente un diagnóstico nos puede ayudar porque los equipos ágiles parece que se adueñan de la estrategia de la organización y se les olvida que una organización es un poco más compleja, que no es solamente una metodología de desarrollo de productos de software. Entonces comenzar a ver y crear y visualizar, incluso un diagnóstico le puede ayudar a mostrar de que el foco no está ahí. El foco no es el proceso, o sea, a veces el mapa no es el camino, ¿no? Entonces tenemos que mostrar, hacer el diagnóstico y mostrarle, vea, es mucho más complejo, porque si no, parece que se adueñan del juego, ¿no? Toman la palabra y comienzan a interferir en cosas que ellos no entienden. Las organizaciones son mucho más complejas, ¿ok? Entonces, Cristian, yo le recomendaría hacer el diagnóstico de las capacidades, de las madurez de las capacidades, para que ellos logren visualizar y mostrar así gráficamente para la organización. Mire, tenemos problemas más grandes, esto es más complejo. Miles nos está diciendo en el chat que ustedes pueden visualizar en ResearchGate los papers que sustentan estas herramientas. Y tenemos aquí, creo que Declan estaba mencionando. Un ejemplo nivel 7. Miles and Declan. An example for the level 7. Yo podría intentar decir que de pronto Zoom, que le ganó a Microsoft, podría ser una empresa de nivel 7. So Miles can speak to this one a little bit more detail. He quite often uses the higher example, a Chinese company. Miles, if you want to unmute, perhaps you can talk there. And level 7 as a company that becomes a kind of a system, a regenerative leadership system. That means that it is refreshing itself externally and internally. Now, the external means that it is spinning off companies, that it is spinning off from the previous level, which is level 6. That is your self-directed teams. They become these enterprises that are spun off. Now, an organization that can do that without friction, without combat, if you like, competition that is destructive within the organization,
that defines a regenerative ecosystem. And Haier is a very good example of this. It is a very Okay. networked organization, and they spin off companies very regularly. And in fact, they change the composition of their teams if they're not succeeding in spinning off organizations. So yes, there is a case study by Hamel and Zanini on the company that explains that that details its functioning. And in the book that I am publishing, I go into detail how the theory explains how you develop to be a company like that, that rather than copy what they're doing, you can build it of your own methodology. Very interesting. Thank you, Miles. Diego, le va a gustar esta respuesta porque organizaciones que están en el nivel 7 son organizaciones que se pueden refrescar internamente y externamente. Y un síntoma de eso, por ejemplo, es que son organizaciones que hacen spin-off. Spin-off es que ellos venden unidades de su negocio. Tienen un departamento de TI que era muy bueno y eso se vuelve una empresa y la venden. Y pueden hacer eso con rapidez y sin impacto, sin fricción, sin dificultades, como decía Miles. Entonces, eso es un ejemplo de empresas que están en el nivel 7. Y él menciona una empresa chinesa aquí que se llama Haier. Y el paper está aquí, de Hamel y Zanini, explicando por qué es organización en nivel 7. Entonces, un nivel 7 sería una empresa que logra actualizarse, es regenerativa, está comprando, está vendiendo, está incorporando y hace eso sin fricción. Recuerden que existen muchos casos cuando se habla de fusiones y empresas que compran y adquieren, 50% destruyen el valor. Entonces, financieramente pueden ser maduras, pero fallan en otras cosas. Entonces, una empresa que está en el nivel 7, ella consigue regenerarse, vender pedazos, comprar pedazos y sin impacto ninguno. Muy buena pregunta, Cristian. Y creo que a Diego le gustó la respuesta. Ludwig, la verdad los papers ya están publicados y si usted entra entonces en NORC CMF, usted va a ver que están disponibles todas las informaciones, todos los papers, todas las documentaciones. Entonces, como es una teoría científica, ya están publicados los papers. Muy bien. Tenemos más preguntas. Permítame un segundo. ¿Qué les pareció este contenido? Para tener una idea de este contenido, para evaluar este contenido, piensen en la expectativa que ustedes tenían antes de este webinar y ahora. ¿Cambió mucho? ¿Ya sabían todo o realmente les traje informaciones nuevas? Gracias, Juan. Siempre se aprende algo nuevo. Tenemos algunos minutos más de preguntas. Diego, que es especialista en fusiones. Teníamos a alguien de Venezuela. Barcelona, México, Cali, Colombia. Leticia. Muy bien. La grabación de este webinar va a estar disponible
tanto en YouTube contra la plataforma Improving Performance Academy. Les enviaré un email para que tengan acceso al material y a la grabación. Muchas gracias. Espero que a partir de ahora estemos llevados a un diagnóstico un poco más profundo de la complejidad de las organizaciones, y también los invito a desarrollar competencias en gestión del cambio, porque a partir del diagnóstico va a haber mucho trabajo. Entonces no es solamente capacitaciones, comunicaciones o PUFIs y metodologías ágiles. La agilidad organizacional es un poco más compleja y es algo que se logra con el tiempo, con mucho trabajo. Entonces no es algo que nos vestimos todos de camisas ágiles y mañana está todo el mundo ágil, ¿ok? Muchas gracias, Cristian, Juan, todos los que participaron, Ludwig, muy amables, y los espero en próximos eventos. Un abrazo. Chao, Juan.